Muchas gracias, Ramón. Empiezo por los agradecimientos. Bueno, como editor me toca un poco hacer aquí de moderador con mis autores. Agradecido, como siempre, de volver aquí a las tierras altas, al reencuentro con amigos, y agradecer, como no, a Vertixe Sonora y a Ramón Souto por la invitación a participar en esta presentación y en este concierto, y, como no, al Museo de Pontevedra por abrirnos sus puertas y acogernos. Esta mañana un poco extraña y particular, ¿no? El Día de Todos los Santos, que quien no está en el cementerio está durmiendo y pasando una resaca de la noche anterior. Así que aquí veo gente muy valiente y que ha decidido optar por esta actividad a las 12, a mediodía del día 1 de noviembre. Así que gracias por vuestra asistencia. Vamos a ser muy breves, muy concisos, porque tenemos poco tiempo y hay que hacerlo un concierto. Así que vamos a ir muy directamente al grano, que es a presentar este libro y a intentar vendéroslo. Yo creo que es un libro muy recomendable. Una de las cosas que nos gustó del proyecto, trabajamos los tres muy unidos desde hace ya tiempo, era el hecho de que íbamos a hacer un libro único en el mercado editorial español, un libro que hablara de crítica musical, por lo tanto, que habla de filosofía, habla de cultura, habla de política también, y habla de lo que ya ha avanzado Ramón, esa búsqueda de lo interdisciplinar, de aquello que es concomitante, de aquello que al final todo es una misma cosa, ¿no? La música, las artes visuales, la arquitectura, el cine, al final todas las artes acaban comunicándose, sobre todo desde hace ya bastantes años, y no hay fronteras a la hora de expresarnos. Yo creo que este libro transmite precisamente esa interdisciplinaridad, porque en esta recopilación, en esta selección de escritos, tanto de Paco como de Joan, el que ponen en valor es precisamente esos caminos que se entrecruzan continuamente en las artes, en la expresión, en definitiva. Otra de las particularidades del libro, conforme iba tomando forma esa selección de textos, es que nos ofrecía una guía de escucha de las músicas nuevas, de las músicas contemporáneas, no solo españolas, sino europeas, incluso del norte de Europa, pero también asiáticas, del Japón, de Corea. Es decir, nos ponía sobre la mesa una gran cantidad de propuestas, de corrientes estéticas, que nos facilitaba el poder hacer una revisión del estado actual, ¿no?, de la música contemporánea. De ahí el título del libro, que nos costó meses encontrar un título adecuado a este libro tan particular. Lo que el libro propone precisamente es ese cartografiar el panorama actual de la música contemporánea. Lo decimos contemporánea, ya sabemos que son conceptos que están ahora, o ya llevan tiempo en debate y en reflexión, pero no se nos ocurrió ponerlo de otra manera. Esa cartografía que hace que podamos conocer músicas que difícilmente las conoceríamos si no fuera por estas reseñas, por estos comentarios, estos ensayos críticos sobre estas músicas. Más cosas del libro, hay muchas cosas, hay muchas maneras de acercarse a él, hay muchas lecturas posibles. No es necesario leerlo desde el principio hasta el final, como si fuera una novela, que también se podría hacer, pero se puede ir también siguiendo esas cartografías y leyendo de aquí y de allá ensayos, críticas, etc. Otro de los valores del libro, para mí, como editor, era conseguir que ambos autores se pusieran en diálogo, que no fuera una simple relación de textos, cada uno de su autor, obviamente, pero cada uno de un padre y una madre, sino que los textos a su vez dialogaran entre ellos. Y es uno de los grandes aciertos del libro, conseguir esa selección tan delicada, tan cuidadosa, y de que muchos de los textos hablan entre ellos. Entonces son dos autores también separados por su diferente generación.
y que desde una voz quizá más experimentada y más autorizada como la de Paco, que lleva tantos años dedicado a la crítica musical, o la voz de Joan, que lleva menos años en este oficio de escribir, y que, bueno, también se nota, es decir, la lectura de cada texto, dependiendo de cada autor, vamos a ver a una escritura más apolínea, más delicada, más cuidadosa en el sentido, digamos, lingüístico, más perfeccionista, y por contra encontramos la escritura de Joan más enérgica, en ese sentido más vital, quizá más azorada, a veces más vehemente, ¿no? Y en ese sentido vamos a encontrar a dos personajes en esta, podríamos decir, novela sobre la música contemporánea, ¿no? Así que bueno, yo creo que me voy a quedar aquí porque los autores son los que mejor van a hablar de su libro. Yo os recomiendo, por supuesto, la lectura. Es una lectura culturizante, no hay duda de ello, y nos pone, yo creo que nos pone en esa reflexión que desafortunadamente escasa en estos últimos tiempos en la prensa escrita. Nos pone en esa reflexión, en ese debate, a veces con profundidad, de aquello que escuchamos, de aquello que vemos. Y yo creo que ese es el debate que deberíamos de fomentar, y este libro lo pone sin duda en valor. Así que le voy a pasar la palabra en primer lugar a Joan Gómez Alemany, con el que después ofreceremos un concierto, y acabará Paco Yáñez. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por venir al concierto. Me sumo a todos los agradecimientos de José Luis. Yo voy a analizar un poco el índice del libro muy rápidamente, ¿vale? Porque tenemos aquí el libro y lo mejor es verlo in situ, únicamente descifrarlo algunas cosas y anunciarlo antes. Este libro, Paco y yo creemos que es el primer libro que hay de crítica musical sobre música contemporánea, música experimental, músicas de hoy en día, que existen al menos en España. Seguramente en Alemania hay muchos más, pero nos sorprende que haya tan poco, no ya solo de música contemporánea, sino de crítica. Seguramente no hay ninguna antología, recopilatorio, entre otras cosas porque la crítica ya sabemos que ha caído, en cierta manera, la gente lee poco, los medios han evolucionado mucho. Entonces, ¿por qué hacer un libro como este? Pues sin duda es necesaria. Una primera razón es sin duda la pedagogía. Si la gente le cuesta este tipo de música o no se atreve, nosotros tenemos que dar herramientas conceptuales, difundir a muchos autores. Vemos aquí una cantidad de autores muy diversos, jóvenes, consagrados, compositoras de nueva generación, artistas que están entre los dos lados. Luego, uno de los aspectos más, digamos, novedosos o más actuales es lo que llamamos la interdisciplinariedad, que lo ponemos justamente en el título, porque uno de los últimos capítulos enlaza sobre esto. Y luego otro dato importante es que el libro es especial porque tenemos una portada ex profeso realizada por Luis Gordillo, uno de los artistas, pintores, escultores más relevantes en el panorama actual, y además nos hace el prólogo José María Sánchez Verdú, también uno de los compositores más reconocidos actualmente y que tiene muchos proyectos de esto que mezclan disciplinas, literatura, música, etc. Yo voy a hacer un repaso muy breve sobre el libro. Está dividido en 6 capítulos, cada uno analiza un aspecto, digamos, central de cada texto en particular. Nos parecía adecuado, aunque cada texto puede estar en otros capítulos, nos pareció importante crear una estructura, ¿no? No es un collage, no es un pegamento de textos sueltos, sino encontramos un primer capítulo sobre las partituras, es decir, sobre un análisis crítico de los compositores, y aquí hay pues, muchísimos. Encontramos desde Hosokawa, de Japón, hasta Samuel Cedillo, un compositor mexicano joven, y luego pasamos a un segundo capítulo que se llama Desentrañando la creación musical, análisis crítico de obras. Entonces, si pasamos por figuras de un análisis más biográfico, pasamos ahora al concreto, a una obra, a una pieza. Y encontramos una pieza de José María Sánchez Verdú, un texto publicado en Sevilla, escrito por Paco, y luego hay muchos otros. Destacamos también uno de Ramón Soto, Catalogue de Souffle, Respiration et Doucement, que analiza una pieza muy atrevida, muy radical. Y luego pasamos un texto mío, Face, de Pierluigi Villone, una investigación hacia el sonido original. Vemos aquí que son piezas muy concretas.
Pasamos a un tercer capítulo, la música de hoy sobre los escenarios, es decir, la música de los conciertos. Claro, una obra está publicada, pero el concierto se toca, desaparece y tenemos aquí un registro documental, teórico, de conciertos sueltos. Vamos desde Helmut Lagemann, un universo genial, pasando por Gabriel Correca y Mayumi Miyata, la multiplicidad del show. Otro aspecto, como no podía ser relevante en la crítica musical, es las reseñas de CDs. Aquí tenemos un panorama también muy amplio que va de un primer texto desocultando el talento de las compositoras, pasando por un segundo de José Luis Galeana, el saxofón como obra sonora, donde trabajamos la libre improvisación, hasta pasamos a un capítulo de poliestilismo y guerra civil en la música de José Miguel Moreno Sabio. Una reflexión sobre la música actual, la guerra civil y las reflexiones de música y política. Pasamos a otro dicho menor y muchos más. Ya vamos acabando. En el quinto capítulo se titula Hibridando la experiencia acústica y la literatura. Reseñas críticas de libros, es decir, teníamos reseñas de CDs, como no reseñas de libros sobre música contemporánea, un aspecto no que desgraciadamente no se edita mucho, pero tenemos aquí varios ejemplos, uno de Morton Feldman, otro de Wade Matthews sobre la improvisación libre y el instrumento, uno de José Manuel López López, Tiempo y partículas en la conquista del ritual sonoro, de Jacobo Gaspar, que gracias por venir, nos acompaña en esta sala, y luego yo hago un análisis de Contradecadencia de Paco Yáñez, una novela única que la tenemos aquí, quien la quiera ver, porque Paco es, ya lo sabemos, no solo es un crítico, un gran crítico, sino es también un gran escritor de literatura, y una de sus grandes originales es que es de los pocos escritores de literatura que tienen un gran conocimiento en la literatura y en la música. Entonces hibrida los dos y su novela es única. Luego tenemos un libro sobre el Festival Mixto en su 10º aniversario y pasamos ya al último capítulo, la interdisciplinaridad como paradigma desde lo musical, ensayos sobre arte y música, cruzando disciplinas, cruzando músicas, el trazo musical de Luis Gordillo, justamente por eso nos hace la portada de este libro, y Paco hace un paralelismo entre la pintura de Luis Gordillo y Ligeti, que este año se cumple el centenario, entonces está reflejado. Y pasamos con otras figuras como Pablo Palazuelo, Vicente Gómez García y terminando el libro con Big Hans and Crow, un proyecto de la Bienal de Venecia que relacionaba la música y la prehistoria. Entonces, este es todo un poco rápidamente el paradigma del libro, un libro diferente, creemos que único, raro y que os recomendamos. Muchas gracias. Buenos días, gracias a todos y a todas por estar aquí. Intentaré ser breve, aunque los que conocéis mis escritos sabéis que es complicado, pero concentraremos un poco la información para que después podáis disfrutar de una improvisación que, sinceramente, yo las que os he escuchado son realmente dignas de un festival como Vertice 11 ya. Esto nos retrotrae un poco a las muchas casas que habitamos a lo largo de nuestro recorrido vital, ¿no? Yo aquí tengo una de ellas, dos de ellas, porque en el Museo de Pontevedra, yo viví en Pontevedra entre el año 1993 y 1996 y había cursado aquí los cursos que hacía el Museo de Pontevedra sobre historia de Galicia. Recuerdo las charlas de Carlos Valle, de José Manuel Castaño, incluso Filgueira Valverde, en aquel momento que estaba vivo. Pero recuerdo aquí más actividades que me fueron un poco abriendo la mirada hacia la propia música. Hablábamos antes con Ramón Souto de la charla que había dado Enrique Gavilán, pero esto había sido en la Facultad de Bellas Artes, creo recordar. Aquí también habíamos escuchado el Distract for Ensemble en este mismo espacio. Quiero decir, son espacios que van construyendo un poco la llegada a este libro, ¿no? A partir de las experiencias que vamos acumulando. Recuerdo también en Santiago, en CEGAC, que es otra de las casas de Vertice, fue una de las casas de Vertice durante muchos años, una charla que a mí me cambió en cierto sentido muchas ideas, que fue la de Francisco Jarauta, y que fue una de las personas que me hizo tener la voluntad de en algún momento empezar a escribir y a reflexionar sobre música y comenzar pues una trayectoria que ya pues, comenzó prácticamente en aquella época, en el 99, y después se plasmó en lo que son los formatos virtuales. Hablaba antes Josep Lluís de la debacle, ¿no? De lo que es el pensamiento crítico hoy en día en los medios, pero no solo sobre música. Afortunadamente en España la literatura y las artes
tienen como un peso más fuerte, ¿no? Lo que es nuestra cultura, nuestro aparato artístico, la música contemporánea parece que es algo un tanto relegado, ¿no? Frente a lo que puede ser pues, los grandes centros neurálgicos de Francia, Alemania, Austria, también Escandinavia. Entonces aquí estamos como luchando por implantar espacios para la nueva música. Este libro, además de ser una cartografía internacional, también es un itinerario de vida. Lo hablábamos en Valencia cuando presentamos el libro hace unas semanas. Recoge también nuestro propio diálogo. Hay textos míos sobre la música de Joan, hay textos míos sobre la música de Josep Lluís, pero también Joan escribe sobre la novela. Es un itinerario. Y en ese itinerario, por lo que a mí respecta, obviamente Vertixe tiene una presencia fundamental. Desde aquel 18 de julio del año 2011, que el 18 de julio para Galicia es una fecha doblemente nefasta, es decir, fue el alzamiento de cierto señor de Ferrol, y también fue el día en que murió José Ángel Valente, que es algo trágico para Galicia. Pero ese día nació Vertixe Sonora, alguna cosa buena tenía que tener el 18 de julio en Galicia. Y a partir de ahí se puso en marcha todo un proceso de reinvención de la música desde Galicia en tiempo real, que obviamente yo tenía que reflejar en el libro, porque el libro es un itinerario de vida también. Entonces hay presencia gallega dentro del libro. Claro, si hacemos una cartografía canónica en la que se hubiese reflejado los grandes momentos, como diría Stefan Zweig, ¿no? Los momentos estelares de la historia de la música contemporánea, posiblemente no nos tocaría estar, las cosas como son. Le tocaría estar a Lageman, que está, le tocaría estar a Morton Feldman, que está, le tocaría estar a Bilone, a los grandes nombres, ¿no? Probablemente Galicia no tiene ese gran puesto, pero es cierto que a raíz de la apuesta del festival, en el que estamos ya en su 10ª edición, se han generado unos espacios de debate y de creación en tiempo real que nos sitúan ya en la rampa de salida de participar en monografías sobre la música contemporánea. Entonces, en ese sentido, yo, y el editor me permitió hacerlo, le di cabida a dos de los compositores gallegos que creo que marcan lo que es la música en Galicia y en España, y que tienen una proyección a la altura pues, de cualquier compositor europeo. Y están aquí los dos, afortunadamente, Jacobo Gaspar y Ramón Souto. Podrían ser más, obviamente. De hecho, Jorge Verdullas, por ejemplo, es uno de los compositores más particulares que existen, no solo en Galicia y en España, sino en el mundo. Posiblemente las obras musicales más grandes que se han creado en la historia de la humanidad sean las de Jorge Verdullas. Hablamos de obras que tienen casi 100.000 compases, obras para 800 músicos, es decir, obras que desgraciadamente no sé si serán algún día puestas en escena, pero son obras realmente únicas, y esas son las que protagonizan la novela contra la decadencia. Pero bueno, por volver al libro en que estamos hoy, pues sí hay un capítulo dedicado a una de las obras más extremas de Ramón Souto, que es el catálogo de soplos, respiración y siseo, por ponerlo en castellano, tú ya lo has puesto en francés. Y después Jacobo Gaspar está en su dimensión de pensador sobre la música, en su dimensión más musicológica. No es un texto que trate las obras de Gaspar. Yo he escrito bastantes reseñas sobre obras de Gaspar como compositor. En este caso aparece como pensador, como musicólogo, y es un trabajo sobre López López que es realmente digno de destacar, porque viene de una tesis doctoral. Todos conocemos el rigor y el trabajo meticuloso de Jacobo como compositor, como escritor sobre música es exactamente igual. Entonces es un poco la presencia gallega que está en estas cartografías. Creo que hoy debería salir, hoy o mañana, en su Ponticello, una crítica de un disco de Vertixe, el segundo monográfico de Vertixe en el sello Neos, y es un disco sobre Camilo Méndez, un compositor colombiano. Nos lleva un poco a lo que hablabas antes, Joan, es decir, en este libro, en su primer capítulo, nace como el sol, nace por Oriente, con Toshio Hosokawa, y en el primer capítulo ya se va a América, con Samuel Cedillo, otro compositor que creo que está en el futuro de Vertixe, futuros proyectos de Vertixe, porque es estética Vertixe totalmente 100%, y son compositores que acaban articulando un poco nuestra experiencia a través de pues, este tipo de contactos, ¿no? Que se establecen, como antes acabas de hablar tú con Ramón, y espero que acabe fraguando algún tipo de contacto, ¿no? Pues en esta reseña que saldrá entre hoy y mañana, supongo que saldrá hoy, Camilo Méndez, que es un compositor que ha trabajado mucho con Vertixe, reflexiona sobre el mapa y el territorio, ¿no? Y yo en la reseña explico que no solo esas obras reflexionan sobre lo que es la cartografía, ¿no? Las nuevas formas de pensar los mapas, sino que nos hablan de que las cosas están cambiando.
porque en un sello como Neos, que antes representaba pues un poco la centralidad, ¿no?, de la gran música centroeuropea, aparece por ahí un ensemble gallego y aparece por ahí un compositor colombiano. Es decir, cómo se están redefiniendo los mapas de la nueva música. En el libro hay reseñas de compositoras escandinavas, hay reseñas que abarcan una gran multiplicidad de orígenes, ¿no?, y de voces, que hoy en día es una de las cosas positivas. Internet tiene muchas cosas nefastas, pero una de las cosas positivas es que nos permite ponernos en contacto con las distintas sensibilidades del mundo de la música, que esto, pues cuando yo venía aquí a los cursos en el Museo de Pontevedra en el 93, 94, era absolutamente imposible. Ayer estábamos haciendo una ruta por Santiago y fuimos a una librería y decía Josep Lluís. Josep Lluís tiene una tradición de ¿cuántos años ya? 30, 40 como crítico, ¿no? O sea, ya te remontas a los años 80. Y en los años 80 nos decía él, cuando uno hacía una crítica en aquel entonces, el libro era un objeto fundamental. Es decir, el crítico que trabajaba en aquel entonces en una crítica tenía que tirar del libro. A mí me llegó esta semana creo que de la colección de Paco Ramos, el gran crítico sevillano, que murió hace poco, y yo estoy seguro que su colección ahora mismo está en internet a la venta, su discografía. Estoy casi convencido que es la de él, porque vienen de Sevilla y son discos que no maneja nadie que no sea un crítico especializado. Y algunos de ellos pues vienen con sus subrayados en los libretos de los discos. Quiero decir, el libro antes era un objeto que tenía un peso que hoy en día quizás con internet y sobre todo en los ámbitos de la música contemporánea pues está perdiendo un poco ese valor totémico, ¿no?, del libro. Yo puedo ser uno de los culpables en el sentido de que soy de los que estoy escribiendo constantemente en internet, utilizando también el gran valor que nos da la web, que es de no tener la limitación de espacio. Es decir, en una revista o en un periódico, pues publicar una crítica como la que abarca la obra de Ramón, que creo que era una crítica de 6 páginas para una obra de 20 minutos de un compositor que, si nos ponemos en clave europea, pues no es tan conocido, pues como los Lagemans o Vilones o Rebecca Sanders. Obviamente el sistema no te permite realizar ese tipo de crítica. Entonces, bueno, una de las ventajas de este libro es que recupera, es decir, hace el proceso inverso, ¿no? Es decir, un poco la crítica se acabó yendo del papel al internet. Este libro quiere devolver al papel la preponderancia y la importancia de lo que es la crítica hoy, digamos, sin cortapisas. Una crítica que para una obra de Ramón, o para una obra de Jacobo, o para una obra de Joan Schill, o para una obra de una compositora pues escandinava, se permite dedicarle el tiempo que, como decía Ramón, es el tiempo de la pasión, el tiempo de lo que a uno le motiva, el tiempo de lo que uno quiere escribir, pero sin pensar básicamente en remuneraciones, como prácticamente nunca las hay. Es decir, es una fe de vida, ¿no? O como decía Juan Goytisolo cuando le preguntaban qué consejo le daba a los jóvenes escritores, le decía que vivan para escribir, no de escribir. Porque si viven para escribir, escribirán aquello que quieran. Obviamente esto nos conduce a otro terreno un poco preocupante, que es el de la desprofesionalización del escritor, porque todos sabemos que la crítica musical se ha desprofesionalizado y esto lo que hace es que tengamos que dedicarnos en el tiempo, digamos, que nos queda de nuestras labores profesionales. Esto crea un cansancio, crea un estrés, crea que tengas que estar tirando de horas intempestivas, pero bueno, te permite una serie de libertades que son las que yo creo que configuran la virtud del libro, ¿no? La virtud de que son textos hechos desde la pasión, textos hechos desde la libertad de extensión y buscando un poco la profundización. En mi caso, desde el aficionado a la música, que lleva mucho tiempo metido, en tu caso, o en el tuyo en su momento, desde los profesionales del medio, porque obviamente ambos sois compositores, ambos sois músicos, ambos habéis cursado estudios musicales, entonces pues vosotros, digamos, lo hacéis desde dentro. Yo lo hago desde fuera. Bueno, tiene interés que también te da un poco la visión del público, ¿no? Muchas veces los compositores o los músicos o los programadores hablan del público, el público. Bueno, después a veces ya llegan críticas de quienes somos el público y no les hace tanta gracia, ya no quieren escuchar al público. Hubiesen preferido que el público hubiera estado callado, ¿no? Porque, lógicamente, la crítica es la crítica, es decir, aquí las críticas son en positivo, es decir, hay críticas constructivas, pero muchas veces uno tiene que hacer críticas en negativo, es decir, críticas en el sentido más crítico de la palabra, porque las instituciones musicales en Galicia, lo que son las instituciones orquestales, nuevamente, por ejemplo, en Santiago, ahora mismo tenemos que estar celebrando un cambio de paradigma en lo que es la concepción de la orquesta, que esperemos que progresivamente vaya a más.
pero se está cambiando la forma de comprender un poco lo que es una institución orquestal. Esta misma semana publicaremos en El Compositor Habla una entrevista larga de 11 páginas con Baldur Brönnimann, en la que él explica un poco sus ideas de lo que es un director artístico y musical de una orquesta en el siglo XXI. El compromiso social, el compromiso cultural, el compromiso con el espacio geográfico, cultural y nacional en el que está. De hecho, ya ha realizado encargos pues, a Hugo Gómez Chao, a Jacobo Gaspar, que estrena este año. Entonces, es una entrevista muy interesante y también fruto de las virtudes de esa recolocación de lo que es la crítica, del papel al Internet. Esa crítica son 11 páginas y él me decía, joder, esto parece James Joyce, 11 páginas, es muy larga. Le decía, Baldur, te recuerdo que nuestra entrevista de 2018 eran 32 páginas de Word, 32 páginas. Es decir, son cuestiones que nos permite Internet y que quizás algún día, bueno, con Josep Lluís ya lo hemos hablado, ¿no? Quizás algún día las entrevistas acaben volviendo al papel. Yo tengo una entrevista con Jacobo ya de hace años, una entrevista con Ramón de hace más años todavía, de los albores de Vertice, y son documentos, uno un poco cuando crea este tipo de materiales, las críticas que acaban aquí en el papel y que están en Internet disponible, lo hace con la voluntad de documentar, ¿no? De ser un poco cronista de lo que está ocurriendo. Aparte, yo he tenido la fortuna de que, pues gracias sobre todo a Vertice, ahora también nuevos festivales como el de Mil Sons de Lugo, el Resis de Coruña, las jornadas que se recuperaron de Santiago, poder ir siendo un poco cronista de aquello que uno echa de menos. ¿Y qué es lo que echa de menos? Pues por ejemplo, el Vigo de Enrique Macías, si uno quiere recuperar qué ocurrió en el Vigo de Enrique Macías, hay un vacío de escritura, hay un vacío de crítica, hay un vacío de reflexión, de pensamiento, que es un poco donde uno se puede agarrar, porque es cierto que en aquella época, en el Vigo de finales de los 70, de los 80, claro, hoy en día lo estamos viendo, es decir, realizamos una presentación, hay una cámara, otra cámara, hay una grabadora, en 3 días esto está colgado en YouTube, es decir, hay unas disponibilidades tecnológicas que sí que nos han facilitado mucho las cosas a la hora de crear materiales y de crear documentos, pero hasta hace no mucho esto no era así, ¿no? Entonces, una de las ideas cuando empieza uno a escribir es dejar esa crónica, ¿no? Es decir, hacer un poco memoria del tiempo que vivimos, partiendo de que las raíces, las mías y las tuyas, seguro. Joan ya es más generación Z, ¿no? Ya eres más hijo del mundo de Internet, tú ya has nacido mucho más con la virtualidad, ¿no? de la web, pero para nosotros el libro sigue siendo algo totémico, ¿no? Entonces, bueno, devolver las críticas, muchas de ellas virtuales, al libro, era un proceso que yo no veía muy claro. Joan sí lo veo muy claro desde el principio. Yo al principio me sentía terriblemente culpable con el editor, porque decía, bueno, es que publicar un libro que es una selección de críticas y ensayos musicales es una operación de riesgo que el pobre editor, en fin, no quería meterlo en ese embolado. Pero después ellos lo vieron muy claro. En la presentación que hubo en Madrid la semana pasada, José María Sánchez Verdú, por ejemplo, decía que era algo muy necesario, que es algo que se hace mucho en Centro Europa, pero aquí desgraciadamente no. Y bueno, afortunadamente el libro creo que ya va funcionando considerablemente bien a nivel de lo que es la venta del libro, con lo cual yo ya me estoy empezando a sentir menos culpable de haberme metido en este tinglao. Y bueno, espero que además el libro pues cumpla su función y que en el futuro haya más compositores en alguna posibles nuevas partes de las cartografías de la música contemporánea. Al principio de esa cartografía, ahí José María Sánchez Verdú me dijo, cartografía no puede ser, porque cartografía es una visión totalizadora de algo que es así, y entonces tiene que ser cartografía. Bueno, pues le ponemos una S. Y además cartografías de la música contemporánea nos está permitiendo pues recorrer un poco este país, ya de oriente a occidente. Se presentó en Valencia la primera vez, la semana pasada estuvo en Madrid y ahora está en la costa atlántica, ya más allá no podemos ir, entonces habrá que volver otra vez sobre el mapa e ir dejando unas pequeñas pinceladas no solo de escritura, sino en este caso de música. En Valencia y en Madrid no hubo la parte musical, hoy sí afortunadamente hay la parte musical, una improvisación de Josep Lluís y de Joan. No sé lo que vais a hacer, porque siendo una improvisación no lo puedo saber, pero es cierto que las improvisaciones que os he escuchado hasta ahora son en clave totalmente Vertice,
con lo cual estamos en el marco más adecuado y le deseo suerte al piano, que salga vivo de la experiencia, porque normalmente es bastante radical lo que nos proponéis. Así que nada, gracias a todas y a todos por habernos escuchado, a quien nos vea a partir de Joan dirá, de muy pronto en YouTube, y nada, animaros a que os entréis en estas cartografías y a que os sirvan, si es un poquito para orientaros en este mundo tan complejo de la música contemporánea, pues genial. Así que nada, os damos ya el escenario y sorprendednos una vez más.
Thank you.